Probablemente si por algo se caracterizan los artistas es por su capacidad de filtrar la realidad y transformarla en algo diferente, a veces incluso difícil de concebir. Por eso al final la subjetividad tiene una importancia tan capital a la hora de entender el arte, porque cada uno percibe el entorno a su manera y con su propio contexto. Para hablarnos del arte y de su obra, hoy nos acompaña la artista Pere Vallès. Pues hoy tenemos en Grupo Esneca Televisión a Pere Vallès. Bienvenido, Pere. Gracias. En tus obras te inspiras en las ciudades. ¿Cómo es eso? Explícanos cómo surgió esta manera de coger ideas de las ciudades. Bien, a mí lo que me interesa básicamente en mi trabajo siempre es recoger las huellas o rastros que dejamos los hombres sobre el territorio. O sea, no me importa que estas huellas sean las divisiones parcelarias en el mundo agrícola, sean en las distintas ciudades o sean las tramas urbanas de estas mismas ciudades. Es igual, lo que me interesa es el modo de organización del hombre y la repercusión que tiene sobre el territorio. ¿Siempre te fijas en grandes ciudades o te es indiferente? ¿Hay algo en lo que te bases para hacer un proyecto sobre una ciudad? ¿O algo que te inspire? Sí, que me llame la atención. Es decir, a partir del momento que me interesa, pues, no sé, trabajar Mesopotamia, porque pues, mi memoria pues, me dice que puede ser interesante, me interesan las ruinas, lo que yo he visto a lo largo de los años, pues entonces yo lo analizo. Me es igual que sea Mesopotamia, que sean ciudades de origen celta, ciudades de origen medieval o contemporáneas, que evidentemente la visión sobre la ciudad contemporánea es una visión que utilizo en muchos casos. De hecho, hiciste un proyecto de Terrassa, ¿no?, que se llamaba Terrassa, la ciutat recosida. Sí. Recorriste toda la ciudad para hacer un proyecto. En este caso, ¿nos podrías explicar cómo lo hiciste? Sí, bueno, la intención era dibujar la ciudad a partir del GPS. En lugar de tomar un lápiz y una regla y un cartabón y ir dibujando como un delineante, es entender que tu propia acción de andar lo que haces es trazar el recorrido, lo capturas en GPS y por tanto ya tienes un dibujo trazado. Esto es una manera de observar la realidad de la ciudad, a la vez que lo que haces es en esta deriva del caminar, pues observar todo lo que te atrae de la ciudad. Terrassa es mi ciudad, yo nací allí, hace 20 años que no vivo en Terrassa, entonces la ciudad, pues evidentemente, como todas las ciudades contemporáneas, se han ido transformando. Y yo tenía interés pues, en ver esta nueva realidad, cómo ya desde la distancia, desde la perspectiva, pues empiezas a analizar esta transformación de distinto modo. Dijiste que te fijas en puntos importantes. ¿Estos puntos se pueden ver en tus obras de alguna manera? Porque lo haces como muy abstracto, ¿no?, por así decirlo. No sé si es la mejor manera. Bueno, en concreto en esta serie, uno de los objetivos que me fijé era buscar cuál es el elemento ideogramático, entendiendo que el elemento ideogramático es la imagen que de algún modo narra o describe la propia ciudad, que es lo que yo pretendía. Entonces, finalmente lo terminé trasladando a un conjunto de esculturas que son troncocónicas, construidas a través de la misma trama urbana de la ciudad. Es decir, con unas dimensiones de las mismas chimeneas de las industrias antiguas de la ciudad. Hay 17, pues tomé el diámetro base inferior, el superior, las alturas, hice el promedio y por tanto tengo el elemento ideogramático de la ciudad según mi modo de vida. Claro. Sí. Ahora hablabas de un tipo de material, pero utilizas muchos otros, como por ejemplo... Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, estas esculturas las realicé en latón sobre un adoquín.
extraído de la misma calle, de las calles de Terrassa. No lo hice yo físicamente, lo pedí a la brigada de obras que me lo sacasen. No era como sacar una muela a nadie, por favor. Entonces yo habitualmente trabajo o la madera o el latón. Cada proyecto me lleva a distintos intereses y distintas maneras de ver la cosa. También he trabajado el cristal o el vidrio, el plomo. ¿Cuál es el más papel, complicado? El cartón. Complicado todos, sobre todo todos los que no utilizo. Es decir, los que utilizo son los que tengo posibilidades de obtener el éxito que yo espero. Pero claro, esto supone cada vez un reto, ¿no? Porque si cada proyecto que abres es con vidrio, con lo que sea, o con material metálico, claro, debe suponer, me imagino que contactas con gente que quizás trabaja ese material más o no. Sí, porque hay algunas piezas que las encargo que me las realicen, yo las dibujo, las proyecto, las planteo. Ahora mismo estoy realizando una escultura en 3D, en impresión 3D, por tanto es de plástico, pero yo he participado en la parte del diseño, del dibujo, etcétera, pero finalmente quien me lo construye es otro. Es el de la impresora. Exacto. De acuerdo. Exacto. Quien adapta los requisitos técnicos y me facilita aquello a lo que yo ya no llego, sino ellos realizan. Sí. ¿Las obras que haces siempre son fruto de tu documentación que vas recabando o es también imaginación? Rara vez es imaginación, es interpretación. O sea, formalmente todas las obras, las formas que utilizo suelen ser del rastro que hemos dejado los hombres sobre el territorio. Y me sirvo estrictamente de los planos urbanísticos de donde los extraiga. ¿Cómo te definirías como artista? Bueno, yo hago mi trabajo y entonces hay gente que coloca etiquetas, pero bueno, en principio yo estoy bastante más cerca de lo que es el minimalismo y el conceptual, sin ser ni uno ni otro. Lo que hago es una cierta mezcla. En los años 90 aparece una cierta corriente que se llama neominimalismo, que bueno, tiene esta mezcla, pero de algún modo yo creo que a veces falta un poco de perspectiva histórica para saber dónde hay que encasillar a cada uno. También trabajas mucho con el color, ¿no? En distintos proyectos. Hay uno justamente que es un mural, ¿no? Muy grande que hiciste con la colaboración de distintos alumnos de 3 a 16 años, ¿no? 18 años. ¿Cómo llegaste a hacer ese proyecto? ¿Cómo lo iniciaste? ¿Qué idea tuviste? Sí, mira, a raíz de una exposición que yo hice, este mural está en Cardedeu, en la Tèxtil Rase, que es una sala polivalente que le sirve un poco de todo. Es un mural de 80 metros cuadrados que viene derivado de una exposición que yo hice en el Museo Tomàs Ballvey de Cardedeu, en el que pasaron muchísimos alumnos de todas las escuelas de la ciudad. A partir de aquí, pues nació un poco el interés para hacer alguna colaboración y me propusieron pues hacer un mural y yo de algún modo pues me pareció que era oportuno que los mismos alumnos de la población participasen del proyecto y lo dispuse de tal modo que yo pintar ya sé y resolver un mural pues ya tengo capacidad de hacerlo, pero coordinar los 2.700 estudiantes me pareció un reto enorme y con la colaboración pues de las escuelas, de sus profesores, profesoras, etcétera, pues arrancamos este proyecto que de algún modo tiene una unidad de lenguaje muy, muy bonito, muy interesante y evidentemente muy cromático. ¿Cuál era el mensaje que querías transmitir? Porque con tanta gente me imagino que el objetivo era muy concreto, ¿no? Sí, el mensaje es fácil de entender, es decir, a veces una gran obra lo que necesita es mucha gente que colabore. No necesitan a veces conocer en qué están participando, sencillamente si ellos participan, la construcción pues en su conjunto puede ser un resultado muy importante. Hay otra cuestión importante que es
como que cualquier niño, cualquier ciudadano, cualquier persona puede participar en el arte de todos modos. El arte no es algo que estamos en un rincón, estamos allá, que es difícil de acceder. Cualquiera puede acceder. Y lo único, pues de algún modo, es incluso una manera de democratizar, de que todo el mundo pues está representado. Porque si tú tomas los 2.700 estudiantes de una población, sus padres, sus tíos, sus primos, bueno, sobrinos no, porque son muy pequeños, pero bueno, toda la población está allá representada de un modo u otro. Y es arte contemporáneo y es una pieza de la que yo soy el titular y todos son colaboradores. Yo creo que más democrático que esto. Ahora que hablas de colaboración, ¿no?, como elemento, ¿qué elementos se necesitarían para crear una obra o arte? En este caso, ¿cuáles crees que son los elementos más importantes para hacer una buena obra? Para hacer una buena obra hay muchos caminos, ¿vale? Y cada artista pues tiene sus truquillos, tiene sus retos, tienen los suyos. Yo habitualmente me sirvo de estrategias cromáticas, me sirvo mucho del color y especialmente me sirvo de la forma. ¿Vale? La forma que es esta que yo elijo y me permite pues mi narración más allá de la imagen propia de la contemplación de una obra. Claro, en este caso, en este mural, lo que ahora decías, ¿no?, la forma y todo estaba todo como muy organizado desde un principio, ¿no?, los colores que se debían poner, estaba todo muy estudiado. Bueno, sí, pero eran libres, o sea, había una limitación. Cada alumno o alumna tenía pues siete formas, siete piezas para interpretar cromáticamente con una estructura muy limitada, que eran 2 piezas tenían que ser blancas y las otras podían elegir colores primarios, que serían el rojo, el amarillo y el azul. El grupo de pequeños, los medianos pues también 2 piezas blancas igual que los grandes, y luego ellos podían utilizar los colores secundarios, que serían el naranja, el violeta y el lila y el verde. Y luego los más mayores podían utilizar indistintamente uno u otros. En definitiva, se basaba en trabajar 6 colores, ¿vale?, y reservar dos piezas siempre en blanco. De algún modo esto le daba una unidad de lenguaje. Luego la composición que yo termino construyendo estos elementos pues podía variar, pero era, digamos, un concepto de seriación muy propio dentro del arte minimalista. Ahora mismo estás en otro proyecto, ¿no?, aquí en Lleida, en la Fundación Vallpalou. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre este proyecto que estás ahora mismo haciendo? Porque hace nada estabas preparándolo, ¿no?, para poderlo abrir. Bueno, en la Fundación Vallpalou la semana próxima presento una exposición. Es una exposición de mi trabajo que recoge pues un periodo bastante largo, desde el 2004 básicamente hasta la actualidad. Entonces hay una muestra diversa de este camino y por tanto hay piezas pues muy diversas entre unas y otras. ¿Crees que el arte contemporáneo aún sigue siendo difícil de entender actualmente? ¿O ya hemos acabado de entender el mensaje quizás que antes estábamos hablando? Bueno, el arte contemporáneo es diverso, ¿vale? Lo que sí que es importante es que, del mismo modo que si yo quiero entender un partido de rugby tendré que mirar 20 o 30 partidos para entender un poco las normas y ver quiénes son los distintos jugadores y cómo se organizan las ligas, pues en el arte contemporáneo uno debe asistir a ver alguna exposición de vez en cuando. Claro. Hay muy buenas exposiciones, puedes mirar desde la Champions League hasta tercera división y hasta los grupos de base, que sean los infantiles, los comarcales, etc. Pues el arte contemporáneo le pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que necesitas, pues obviamente son espectadores, nadie te prohíbe entrar en los sitios, tan solo te acogen, te puedes ver, te puede gustar, te puede no gustar, puedes interpretar positivamente o no, pero bueno, esto es como todo, si empiezas puedes gozarlo y divertirte con ello. Hace falta educación cultural, ¿no?, un poco. Sí, en todos los campos. Sí, y lo puedes ver cuando se acerca gente a ver distintas obras. Ya no me refiero a las tuyas, sino en general, si ves falta de
de comprensión quizás, de no captar el mensaje. Yo, bueno, respecto al tema del mensaje, yo siempre pienso que el mensaje corresponde al espectador. Él es quien decide el mensaje que recibe, en función de su bagaje, en función de su interés cultural, en función de su conocimiento. A veces, pues, no sé, puedes encontrarte pues, un artista que trabaje el naturalismo y haya un naturalista que sepa muchísimo más que el artista, evidentemente, y por tanto su interpretación pues, pueda ser muchísimo más, incluso superior, ¿no? Y a la inversa. De todos modos, lo que falta en muchas ocasiones es gente curiosa y despierta por adquirir nuevos conocimientos. Es decir, que la mente abierta, ¿no? En este sentido sería la clave para entender el arte contemporáneo. Exacto. Yo, por ejemplo, en el mural que antes mencionábamos, el hecho de que hayan participado estos 2.700 niños, o chicos o chicas, tarde o temprano serán adultos. Si ellos ya han participado, ¿por qué les tiene que costar cuando tengan 30, 35 o 40 años? Ya han participado en un proyecto de este tipo, no les tiene que dar ningún tipo de miedo, se pueden acercar. Claro. Y retomando el tema del proyecto que ahora nos contaba que van a abrir en Valpalou, claro, ha dicho desde el 2004, ¿no? Obras que se representan. Son distintas etapas, ¿se puede ver cambios en los distintos años o no? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Hay distintas etapas, hay distintas series, hay distintas maneras de ver o de interpretar las formas que yo analizo, pero que en distintos años no repito el mismo proyecto. Entonces, bueno, pues aquel proyecto ha llegado a su fin y la interpretación yo considero que continúa siendo muy, muy buena, muy válida y que las piezas se sustentan bien. O sea, continúan teniendo para mí, el placer y la contemporaneidad. ¿Tienen un punto de unión entre ellas? Todas, claro. ¿Sí? Todas. Mi trabajo siempre viene unido por la forma esta de los hombres en el territorio. Por tanto, esto es la línea trazada en que empalma una de otra. O sea, había una periodista, una crítica cultural que decía que era la llevó. ¿La llevó? La llevó. No me saldrá. La semilla, perdona. Sí, que cada pieza era la semilla de una nueva pieza. Es decir, esto está muy claro en mi trabajo. Si vas observando con atención, pues encontrarás que todo encaja y que una cosa te lleva a la otra y que es evolutiva. Y en cuanto a la temática, ¿no? Que ahora decías que bueno, siempre te fijas en las ciudades, en su forma, ¿el ser humano crees que condiciona al territorio o es a la inversa en este caso? Lo que has podido ver, claro. No, el ser humano condiciona al territorio como él ha estado condicionado por el territorio. Es decir, las ciudades antiguamente, pues, de algún modo, pues, si se montaban en una colina, pues se construían, pues se adaptaban a la orografía. Hoy en día, pues con la capacidad de maquinaria, pues uno, aquello desaparece, lo coloca en plano y construye lo que sea. O construyen grandes autopistas o construimos. Es decir, yo tampoco no estoy ajeno a la acción del hombre. Y transformamos el paisaje para adaptarlo a nuestras propias necesidades, lo cual es lógico en cualquier sociedad. Y aparte de este proyecto que ahora se va a inaugurar dentro de poco, ¿estás haciendo otro que nos puedas contar? Sí, bueno, estoy construyendo una escultura que tiene 3 metros, que en 3D, en impresión 3D, que ahora el mes de mayo se expone en Francia. Y luego en septiembre expondré en Sal, en la Casa de Cultura de Bernardas, un proyecto que estoy trabajando sobre la cabaña como espacio para reflexionar. De acuerdo. ¿Y algún proyecto que quieras hacer en el futuro? Porque siempre son como muy diferentes, ¿no? Estas obras que estás contando, una escultura, algo que, no sé, que quisieras hacer. Bueno, en principio lo que quiero es analizar lo que son las carreteras, los nexos de uniones entre poblaciones. Y eso lo he hecho muy, muy por encima y quiero profundizar un poco con el tema,
pero tiempo al tiempo. Hay que ponerlo Claro. a la cola, porque al final siempre hay proyectos y hay cosas que van surgiendo entre medio y no sabes... En continuo movimiento, Exacto, claro. sí, sí. Pues muchas gracias por Pues acompañarnos. a vosotros, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien.